Jueves 1 de febrero. Hermanos, es una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios, y hoy iniciando ya el mes de febrero. Damos gracias al Señor porque durante el mes de enero pues su fidelidad ha estado con nosotros. Ahora nos disponemos, ¿verdad?, a iniciar ya este segundo mes de este año 2024. Un saludo en la distancia, esperando en Dios que el Señor pues siga proveyendo, que el Señor siga ministrando nuestras vidas y podamos nosotros tener siempre su presencia y su respaldo. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos, y éstos se curaban. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 6 de San Marcos. El día de ayer veíamos cómo el Señor, estando en Nazaret, su tierra, ¿verdad?, compartía la enseñanza con su pueblo, aquel pueblo que por su corazón duro pues no aceptó ni recibió su mensaje. Hoy se nos presenta cómo el Señor va a comisionar a sus discípulos y los va a enviar para que vayan ellos y lleven el mensaje que Jesús les ha enseñado. Ahora, recordemos que el Señor ha llamado, ¿verdad?, a 12, a quienes les nombró apóstoles. Estos 12 han tenido su tiempo de discipulado, en el cual ellos han aprendido del Señor, han recibido sus enseñanzas, han visto su ejemplo, han recibido, ¿verdad?, esa enseñanza, tanto diríamos nosotros teórica como práctica. Pero se llega el momento en que ellos deban de ir y hacer o llevar a la práctica lo que ellos habían recibido como enseñanza. Esta parte, fíjese, bien importante, porque en la vida cristiana hay diversos momentos. El primer momento es el discipulado. Todos en algún momento hemos sido discípulos, tomando en cuenta que la palabra discípulo, que viene del griego talmadín, lo que significa es el que aprende, o sea, todos estamos aprendiendo. Alguien me pueda decir, pero bueno, uno nunca deja de aprender. Exactamente. Pero en el tema del servicio a Dios, en el tema de la comunión con el Señor, al inicio obviamente se da un discipulado muy intenso, pero no toda la vida vamos a ser discípulos, y se llega un momento en que ya estamos nosotros capacitados, preparados, y es ahí donde se va a dar el siguiente momento, que es el apostolado, ¿verdad? El apostolado ya es una labor más específica. Pues notemos cómo en los 12 el discipulado pues ahora ya ha terminado, y lo que hace el Señor es enviarlos. El Evangelio de San Mateo nos va a decir que los va a enviar a los pueblos donde Jesús pensaba ir. Los envía, los comisiona, les da esa misión de llevar la palabra.
En el Evangelio de Mateo le dice: vayan y expulsen demonios, vayan, impongan las manos sobre los enfermos, vayan y unjan con aceite, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Y ellos obviamente fueron y pudieron constatar el respaldo del Señor. Ahora, hoy se nos dice que los envió de 2 en 2. Se nos presenta bastante interesante el ver cómo Jesús está enviando a sus discípulos de 2 en 2. Y aunque muchos han encontrado, ¿verdad?, razones para hablar de 2 personas, creo que es bastante sencillo, ya que el Señor ha dicho que el testimonio es y debe de ser siempre de 2 personas. Obviamente, si 2 personas estaban teniendo la misma dirección y la misma enseñanza, iba a ser provechoso ese mensaje. Ahora, pero vemos que los envió de 2 en 2, y esto es importante: les dio poder sobre los espíritus inmundos. Hemos visto también cómo Jesús ha expulsado muchos demonios, y hemos dicho que lo había hecho con gran autoridad. La autoridad que el Señor ejercía sobre los espíritus inmundos era tremenda, porque obviamente tenía, como dice la palabra, el poder sobre ellos. Ahora, hoy, hermanos, es interesante, porque si hasta este momento el único ser humano en la tierra que ha podido expulsar demonios ha sido Jesús, ahora el Señor está multiplicándose. Ahora el Señor se está reproduciendo en ellos. O sea, ahora el Señor está compartiendo a sus discípulos ese poder, esa autoridad, para que ellos vayan y puedan también hacer lo mismo. Ahora, esto, fíjese, es un elemento muy valioso que nos habla de cómo todos también nosotros debemos de reproducirnos. Todo aquel que ejerce un liderazgo debe de reproducirse, porque debemos nosotros de estar muy claros que no vamos a ser eternos, ¿verdad? El Señor pues nos ha permitido ejercer una labor en un tiempo específico, pero sea que los años pasen y llegue la vejez, lleguen las enfermedades, llegue la muerte, etcétera, obviamente ya no vamos a poder seguir nosotros al frente. Y ahí es donde es importante, como buenos líderes, poder multiplicarnos, poder reproducirnos. Y ahí es donde obviamente el discípulo es importante, porque es a quien se le enseña, a quien se le comparte la formación. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Los formó en carácter, los formó, les dio información, les dio formación, elementos que ellos iban a necesitar para que pudiesen realizar la obra que el Señor los está enviando. Pero ese poder que ellos tienen ahora, ese poder era verdaderamente especial, porque es con ese poder que ellos van a poder realizar la obra del anuncio del reino de Dios. Ahora, yo quiero recordarle, hermano, que ese poder es el que el Señor nos ha dado a todos nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, nos dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. El Espíritu Santo es el poder de Dios, y por eso es importante que nosotros ejerzamos este poder siempre para la honra y la gloria de Dios. Ahora, juntamente con ese poder, el Señor también los envía y les da instrucciones. Y mire que les dice: los mando, o les mandó
que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Vemos cómo los envía, pero curiosamente les dice no lleven nada. Y fíjese, hermano, que esto sí es interesante, porque imagínese que yo le diga a usted, hermano, usted va a tener que ir a X lugar y va a tener que ir a predicar, y cuando le lleven enfermos usted va a orar por ellos para que estos sanen, y cuando le lleven personas poseídas por espíritus inmundos usted va a tener que hacer la liberación, y usted pues va a tener que hacer todo el trabajo pastoral, pero ese lugar está retirado. Y yo creo que la primer pregunta y lógica pregunta va a ser, vaya, ok, ¿con qué me voy a trasladar? ¿Con qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Con qué fondo voy a poder pagar mis gastos? ¿Cuáles van a ser mis subsidios? Eso. Hoy en día, claro, las personas preguntan, ¿y yo cuánto voy a ganar? ¿Y cuál va a ser mi salario? Etcétera, etcétera. Pero notemos que ahora el Señor le dice, no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero, nada. Que usted se podrá preguntar, pero ¿cuál era el objetivo de Jesús al enviar a sus apóstoles sin nada? Cualquiera podría decir, bueno, los está enviando a que vayan a aguantar hambre, pero no, fíjese. Porque en este mismo evangelio, cuando el Señor está ya dando el discurso de despedida allá en la última cena, el evangelio de Juan también nos lo narra en el capítulo 13, cuando Jesús les anuncia que venía el momento en el cual él iba a ser capturado, él iba a ser aprehendido y por sobre todo iba a ser torturado y finalmente crucificado, les dice que ahora sí era tiempo, les dijo, de que se pusieran ellos alertas porque venían días difíciles. Y es ahí cuando les dijo, cuando los envié a predicar sin nada, les hace la pregunta, ¿les faltó algo? Y ellos le dicen, nada, Señor, nada. Entonces ahí podemos ver que ellos están diciendo que no les faltó nada. Pero una vez más, ¿cómo es que no les faltó nada cuando ahora ellos no llevan nada? O sea, el Señor les está diciendo que no lleven nada. Y la razón, fíjese, la razón por la cual el Señor les da esas instrucciones es para que ellos ejercitaran una labor importantísima en la comunión con Dios, que es el confiar, el creer y el esperar en Dios. Esto, hermanos, en realidad es una acción de fe, porque hay que confiar en Dios, porque es necesario esperar en Dios. Ahora, esto muchas veces es desafiante, porque a las personas les gusta cuando usted le dice, mire, lo vamos a enviar a tal lugar para cumplir una misión, pero aquí están los gastos, mire, aquí está tanto para que usted gaste en su alimentación, en su transporte, aquí están los viáticos de su comida, aquí está todo, hasta su hospedaje, etcétera. Y la persona dice, bueno, menos mal pues que me pagan todos mis viáticos, así que yo voy a ir. Pero imagínense que el Señor le diga, ve y no lleves nada. Es porque el Señor quiere, obviamente, que nosotros ejercitemos la confianza en Dios. Esa confianza, hermanos, que debe de ser importante, porque muchas veces
Le es fácil al ser humano confiar en el dinero, confiar en su cuenta bancaria, pero confiar en Dios es desafiante. Confiar en Dios, muchas veces la lógica nos va a decir que no tiene sentido, pero ahí es donde la fe juega, le digo, un papel importantísimo. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros confiemos en Dios, para que a través de esa fe y esa confianza, el Señor va a proveer en su gran misericordia. Ahora, luego les da otra indicación y les dice: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Vemos cómo el Señor está evitando que ellos anden de casa en casa. ¿Pero por qué? Porque obviamente la obra que se iba a realizar era una obra muy especial y no era necesario andar de casa en casa, sino más bien en un solo lugar. Pero también les dice algo, porque les dice: si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, cuando salgan de ese lugar, sacúdanse hasta el polvo de la planta de los pies, como una advertencia para ellos. Fíjese que esto es un hebraísmo que era como una costumbre o un dicho popular que ellos tenían, ¿verdad? Que decían: me sacudo hasta el polvo que se me pegó en los pies, porque no quiero nada con ustedes. Obviamente era un hebraísmo, pero en realidad el Señor les está diciendo una verdad del reino, y es que no todos reciben el mensaje. Hay personas a quienes nosotros le anunciamos la palabra que no va a recibir la enseñanza, que no la va a aceptar, no la va a creer, no la va a recibir. Entonces, y claro, hay otras personas que sí. Y hermano, eso sucede en todas partes. Eso sucede en todas partes. Mire, aquí yo le puedo decir en este audio, hay personas que me bloquean, que de repente veo que ya no les caen y digo: a ver, me ha bloqueado. Bueno, no quiere el mensaje, no se preocupe, ¿verdad? O sea, eso es algo, uno lo entiende. El Señor dijo: van a haber lugares donde no los van a recibir. Pero ¿qué va a pasar? Sacúdanse hasta el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Pero claro, con todo aquel que abre su corazón, la palabra de Dios siempre obra, ¿verdad? Porque vea que dice: los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban demonios, ungían con aceite enfermos y estos sanaban. Vemos cómo ellos van a experimentar el respaldo de Dios. Y el próximo sábado estaremos leyendo el Evangelio cuando se nos describe que ellos retornan, ellos regresan, y ellos le van a decir: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. O sea, ellos van a experimentar ese respaldo. Por eso, queridos hermanos, creo que hoy es un buen día para que nosotros también, comprendiendo que el Señor nos llama y obviamente nos envía a llevar la palabra, creo que es importante que comencemos también a confiar y a depender de Dios, que comencemos a ser hombres y mujeres de fe, para que a través de esa fe, de esa confianza, el Señor venga obrando. Y recordemos, siempre habrán personas que van a rechazar el mensaje, pero si ya lo rechazan, ya ahí queda en ellos, ¿verdad? Nosotros hemos cumplido la labor de anunciarles y de exhortarles al arrepentimiento. Ya la persona que rechaza ese mensaje, ahí ya no es un problema con el predicador, ahí ya es un compromiso y un rechazo con Dios. Por eso, queridos hermanos, no rechacemos el mensaje de Dios, al contrario, reconozcamos que Dios, tocando a nuestras puertas, bendiciendo nuestras vidas, y por sobre todo, es Dios el que ahora quiere obrar maravillosamente en nosotros. Por eso que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.